Muchas gracias a todos. Gracias a la Sociedad Bíblica por la invitación. Gracias a todos los participantes que están acá presentes. Veo que son muchos. Así que, bueno, con el profesor Fausto Liriano vamos a dar esta materia que está empezando hoy de literatura intertestamentaria, que en lo personal me resulta muy agradable. Es un tema, es un área que me gusta mucho y espero que a ustedes también les guste mucho, que al final de esta clase de hoy y al final de la cursada podamos tener herramientas, podamos tener algún conocimiento de algo sobre la literatura intertestamentaria, y que ojalá eso sirva también para que ustedes puedan incursionar en estos, perdón, en estos libros, digamos, de otra forma, ¿no? Adelantar estudios, leerlos, ver qué nos dicen, y todo eso va a ser muy enriquecedor, ¿no? Como lo vamos a ir viendo. Bueno, esta va a ser una clase introductoria. Vamos a ver algo de contenido, pero básicamente va a ser más bien, digamos, un panorama general. Así que lo que voy a hacer al principio, para arrancar, es hablar un poquito del sílabo y de las cosas que vamos a tener en cuenta para esta materia. Así que voy a compartir pantalla y vemos las cosas que tenemos. Bueno, como ustedes ya saben, esto va a durar 2 meses. Van a ser 8 sesiones. Las primeras 4 sesiones las voy a estar dando yo, y las otras 4 sesiones las va a dar el profesor Fausto Liriano. Ustedes en el sílabo podrán ver mi correo en caso de que haya alguna pregunta muy puntual. También está el correo del profesor Fausto, así que así nos podemos comunicar con él. Me gustaría leer un poquito acá. No sé si ustedes leen los sílabos o no, pero mi experiencia es que a veces como que no se leen. Entonces quiero leer esta parte introductoria. La descripción del curso se conoce como literatura intertestamentaria al conjunto de escritos que no hacen parte del grupo de libros protocanónicos. Bueno, acá ya encontramos un término técnico que lo vamos a aclarar un poquito después. Es decir, los que aparecen en el Antiguo Testamento del canon protestante. Esto quiere decir que este grupo se compone de los libros deuterocanónicos que aparecen en las Biblias católicas, los escritos rabínicos, Midrash, Mishnah, también términos que los vamos a ir viendo, los escritos del Mar Muerto y otros que quedan en la categoría de apócrifos, que incluyen Apocalipsis, Testamentos, Sabiduría, Cartas, etc. La clasificación de esta literatura no es precisamente clara, ya que en algunos casos las fronteras son difusas, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo también. Aunque los diferentes tipos de literatura intertestamentaria serán mencionados en el curso, solo se abordarán los libros de Macabeos, puntualmente, la segunda clase, la clase que viene, el primer libro de Enoc, en la siguiente clase, y en la cuarta clase de esta primera parte del curso veremos el libro de los jubileos también. También se hará una introducción a la sabiduría de los libros deuterocanónicos y algunos apócrifos, así como a la literatura de Qumran, que esto va a ser desarrollado en la segunda parte del curso, es decir, en el segundo mes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideramos importante la literatura intertestamentaria? Bueno, acá tenemos una justificación. La época del Segundo Templo, que es el periodo al cual nos vamos a referir, fue uno de los más importantes del pensamiento judío. Pasaron más de 500 años entre el retorno de los primeros judíos con Zorobabel y el nacimiento de Jesús, ¿no? En este extenso lapso de tiempo, muchas cosas pasan en 500 años, ¿no? Se desarrollaron ideas y muchas de ellas se pusieron por escrito. La antigua Torá comenzó a ser interpretada, ya que a medida que avanzaba el tiempo, las circunstancias iban cambiando.
y los conceptos tenían que ser actualizados. La época de los profetas había quedado atrás y ahora nuevas ideas se discutían en el pueblo. Hay que destacar además que no todos en el pueblo pensaban lo mismo, eso lo vamos a ir notando, de modo que algunas de estas ideas divergentes también fueron puestas por escrito. En especial, la época de la revuelta de los macabeos dio origen a una serie de escritos de varios géneros, apocalíptica, sabiduría, testamentos, los que mencionamos antes, que dejan ver los conflictos religiosos y sociales que se vivían en esos tiempos, que de alguna forma configuraron el escenario para las creencias que el pueblo tenía en la época de Jesús, con respecto a diferentes temas, como la relación con los extranjeros, por ejemplo, la elección del pueblo de Israel, la resurrección, el reino mesiánico, el final de los tiempos, etc. Hay que agregar que en el Nuevo Testamento hay muchas referencias directas e indirectas a los escritos de la literatura intertestamentaria. Bueno, el objetivo general es que los participantes del curso adquieran fundamentos contextuales para la lectura y el análisis de la literatura intertestamentaria. Y objetivos específicos, vamos a ofrecer un panorama general de los diferentes tipos de escritos de la época del Segundo Templo que pueden considerarse como literatura intertestamentaria. Otro objetivo específico, analizar el contexto histórico en el que se desarrolló esta literatura. Número 3, proveer claves de lectura de esta literatura para tener un acercamiento al pensamiento judío de la época. Número 4, tomar contacto con estos escritos, ya sea mediante la lectura de algunos textos o a través de audiolibros existentes en YouTube. Bueno, acá tenemos el cronograma temático. En la clase de hoy, como lo dije al principio, va a ser una clase de introducción. Vamos a definir conceptos y vamos a hablar del contexto histórico y eso será lo que tengamos hoy. Como ya saben, a mitad de la clase vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y igual ocurre al final. Así que cualquier cosa lo vamos a hacer ahí. En la clase número 2, que será la clase del sábado que viene, vamos a hacer una introducción a los libros deuterocanónicos y el énfasis va a ser, como lo mencioné antes, el libro de los macabeos. Para eso tenemos acá dos videitos. Bueno, uno es un video que se llama Los macabeos contra la asimilación. Este video es recomendable que lo veamos. Si es posible verlo antes de la clase, nos va a ayudar muchísimo para comprender de las cosas que hablemos en la clase. Y si no llegan a verlo, bueno, pueden verlo después. Pero la idea es que ojalá se pueda ver antes de la clase. En lo posible, en la medida de lo posible. Y también vamos a tener acceso vamos a acceder al libro de los macabeos. Si ustedes tienen, digamos, alguna Biblia, puede ser alguna Biblia católica, en general las Biblias católicas lo tienen incluido. Si no, algunas ediciones de la Dios habla hoy también tienen el libro de los macabeos, los libros deuterocanónicos, en este caso el libro de los macabeos. Y si no, también hay una alternativa de escucharlo por audio en YouTube, un audiolibro, que es la versión de la Biblia de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, ¿no? Entonces, ahí se puede escuchar. Este primer videíto dura media hora, 30 minutos, así que es muy corto, pero de buen contenido, muy profundo. Y este otro, el audiolibro, va a durar más tiempo. Este dura 4 horas, todo de corrido, que lo pueden dosificar, 1 hora diaria si quieren. La idea es que tengamos contacto con el libro. Si no lo pueden escuchar todo, si no pueden leer todo el libro, no se haga problema, pero por lo menos que leamos unos 3, 4, 5 capítulos por lo menos. Si se animan a leer todo el libro va a ser maravilloso, y si no, por lo menos que tengamos este acceso, este contacto. Y en esta segunda clase en la plataforma va a estar abierta esta pregunta para el foro obligatorio que todos deben rellenar. ¿Considera importante el estudio de los libros deuterocanónicos dentro de las iglesias evangélicas? ¿Por qué? Entonces hay que decir, seguramente todos van a decir que sí, o algunos van a decir, bueno, más o menos, pero lo interesante es que podamos desarrollar el por qué,
quizás si quieren agregar algo más, todo es bienvenido. Bueno, para la clase número 3 vamos a profundizar en el libro de Enoch, de los apócrifos propiamente dichos. También va a estar ocurre la misma metodología. Vamos a tener también el audiolibro. Tenemos también otro videito sobre el libro de Enoch. Y entonces acá también va a ser lo mismo, ¿no? Este es el audio del libro. Lo pueden escuchar también. Durará unas 3-4 horas más o menos. De la misma forma lo pueden dosificar. Y acá en la tercera clase, que será dentro de 2 semanas, va a estar abierto el foro. Este es opcional, si lo quieren contestar, es fantástico, los animamos a que lo hagan. En todo caso, no es obligatorio, pero enriquece. Considera que es importante el estudio del primer libro de Enoch en el ámbito de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Bueno, y la última clase va a ser, vamos a abordar lo que es el libro de los jubileos. También con lo mismo, ¿no? Vamos a tener 2 archivos. Perdón, yo acá en el número 3, este no es un audio, este es un video de YouTube, este audiolibro, pero este no es un audio, sino este es el texto del libro de Enoch online, en línea. Así que si lo quieren leer, lo leen desde acá, y si lo quieren escuchar, lo escuchan desde acá. Igual va a ocurrir con el libro de jubileos. Este es el texto del libro de jubileos que está en internet, y este es el audio por si lo quieren escuchar. Al final de esa clase va a estar disponible un quiz, el quiz obligatorio de 10 preguntas, muy fáciles, pero muy relacionadas con el curso, que espero que todos contesten las 10 preguntas correctamente. Así que, bueno, seguramente ustedes ya están acostumbrados a esto. Bueno, los otros 4, esa es mi parte. Las otras 4 clases van a abordarse, que se van a abordar, las va a tomar el profesor Fausto Liriano. Y en ellas, bueno, la primera va a ser la sabiduría de los libros deuterocanónicos, luego la sabiduría en los libros apócrifos. La tercera clase se va a dedicar un poco a los textos de Qumran, y finalmente las conclusiones y la aplicación, ¿no? Así como hoy tenemos una clase introductoria, entonces vamos a tener la última clase, una clase de conclusión, también donde estará abierto el segundo quiz y todo. Bueno, todo esto otro ya es común a todas las materias, hasta el sistema de evaluación. Tenemos asistencia 20%, como ya saben, es importante que marquen su asistencia a las clases. La participación en los foros obligatorios va a ser el 40%, y los quizzes son el otro 40%, para un total de 100%. Al final del sílabo está puesta la bibliografía. Es una bibliografía, me parece a mí, muy linda, en la que ustedes pueden profundizar acerca de este tema. Si están en este texto que dice, no es este, Díaz Macho, acá tenemos, en particular quiero mencionar porque acá son varios tomos que tenemos acerca de apócrifos del Antiguo Testamento. En este libro no solamente está el texto de los apócrifos, sino también que está comentado. Así que esto está muy bueno porque ayuda a profundizar en el tema. Son unos académicos de alto nivel los que trabajaron en esta colección de estos 4 tomos, que igual se ha ampliado. Creo que ahora va hacia 6 o 7 tomos que han sacado, pero por lo menos los primeros 4 son, digamos, los que nos hemos referido aquí. Y también hay otros textos que pueden leer. Bueno, ahí está la bibliografía, así que yo creo que va a ser una linda experiencia. Bueno, una vez pasado ya la presentación del curso, el sílabo, las cosas que tenemos que hacer y las cosas que vamos a hacer, ahora sí, lo único que nos resta es mucha motivación, ganas
para hacer esto. Hay una palabra en español que me gusta mucho, que es la palabra entusiasmo. Sí, la palabra entusiasmo viene del griego. En significa dentro y entusiasmo, teus, viene de Dios. Entonces, la idea de la palabra entusiasmo, como la pensaban los griegos, es como si hubiera un Dios dentro de uno, ¿no? Pensaban ellos, ¿no? Como si tuviéramos la fuerza de un Dios, la alegría, las ganas de un Dios. Bueno, esa palabra llegó al español, ¿no? Entonces, la idea es que ojalá estemos o vivamos este curso entusiasmados, es decir, como si tuviéramos la fuerza divina dentro de nosotros que nos ayuda a seguir adelante, a tener ganas para seguir, para profundizar, para estudiar y para estar presente en las clases. Bueno, ahora voy a pasar a las diapositivas propiamente dichas, y acá vamos a ir arrancando ya de una vez con el contenido de nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver, bueno, este es el contenido de las clases, de todas las 8 clases. La primera clase introductoria, y en esta clase introductoria vamos a abarcar este contenido, ¿no? Primero vamos a empezar con una cronología, vamos a ubicarnos en el contexto histórico en el que se desarrollaron, en el que se produjo toda esta literatura. Vamos a ver algunos conceptos importantes que por ahí a veces son confusos o a veces no los tenemos muy claros. Vamos a ver un poco lo que es el pensamiento judío en la época del Segundo Templo, que es importante conocerlo para ver por qué fue que escribieron esos libros, o al contrario, qué es lo que nos dicen de esos libros acerca de lo que la gente pensaba en ese tiempo. También vamos a ver un poquito de lo que es la helenización, que fue uno de los grandes fenómenos que ocurrió también en aquel periodo. Vamos a mencionar un poco la literatura producida, y también al final vamos a ver por qué es importante un poco más esta literatura intertestamentaria y algunas claves de lectura que me parece que está bueno que nosotros las tengamos en la medida que nosotros queramos incursionar en esos libros, y no solamente en esos libros, sino también incluso para otros textos de la Biblia. Así que, bueno, habiendo presentado, digamos, el contenido de lo que es el curso y la clase de hoy, vamos a empezar con la primera parte, que es la cronología. Acá he diseñado una línea de tiempo que va desde aproximadamente el año 600 a.C. al año 100 a.C. Está dividido en 5 periodos. El primer periodo babilónico; segundo periodo persa; luego el periodo helénico o helenístico; luego el periodo asmoneo; y luego el periodo romano. El periodo babilónico va básicamente desde el año 597, que es cuando ocurrió la primera invasión de Nabucodonosor. La Biblia nos relata que hubo en Jerusalén 2 incursiones de los babilonios. Primero vino Nabucodonosor, se llevó al rey Joacim, y 10 años después ocurrió la destrucción de Jerusalén por parte de uno de sus comandantes generales, el general, bueno, se me olvidó el nombre, Nabuzaradán, creo que se llama. Bueno, tenemos a este periodo que empieza en el año 597 y va hasta el año 539, que es cuando el imperio persa toma el control de la región, y el periodo y los babilonios entonces ya dejan de ser el imperio más importante. En este periodo babilónico sabemos que, bueno, ocurrió la destrucción de Jerusalén. Los judíos, en general los judíos ricos, los judíos que eran comerciantes, artesanos, toda esta gente fue llevada a Babilonia, mientras que a la mayoría de los pobres los dejaron en la tierra de Judea, en la tierra de Judá, de Israel.
en Babilonia van a ocurrir muchas cosas, entre ellas el contacto que estos judíos tienen con la religión zoroastrista que van a conocer en Babilonia y en Persia. Luego, el zoroastrismo, perdón. Luego viene el periodo persa, que el periodo persa empieza en el año 539, cuando se da el edicto de retorno de los judíos, que lo encontramos al final del libro de Crónicas y al principio del libro de Esdras. Se llama el decreto de Ciro el Grande, donde permite el regreso de los judíos a Jerusalén. Ese periodo comprende desde el año 539 hasta el año 332, que fue cuando ocurrió la entrada de Alejandro Magno en Jerusalén. De este periodo hay muchas cosas, aunque del periodo propiamente de Israel se sabe poco. Es un periodo extenso que duró más o menos 200 años. No se sabe mucho, pero bueno, algunas de las cosas que ocurrieron allí fue el regreso de los judíos, de algunos judíos, el regreso de Zorobabel, lo sabemos, el regreso de Esdras, el regreso de Nehemías, el ministerio de Ageo, el ministerio de Zacarías, también de Malaquías. En el mundo estaba ocurriendo, en el resto del mundo estaba ocurriendo, acá sobre todo en esta primera parte, estaba ocurriendo la aparición de filosofías, estaba Buda, nació por acá también, Confucio en la China, en Grecia estaba Heráclito, Parménides, Sófocles, Heródoto, Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles. Toda esta gente vivió en esta época, que fue la época paralela en el mundo, ¿no? Con respecto a este tiempo que llamamos periodo persa. Acá los judíos vivieron en una relativa calma durante unos 200 años. El imperio persa no fue demasiado estricto con ellos, sino que les dio bastante libertad, les dio bastante autonomía también. Así que fue un periodo básicamente libre de algunas presiones. Se reforzó el monoteísmo, esa es una de las grandes características de acá, y las escrituras hebreas en general llegaron a su redacción final. Ya se habían empezado muchas, pero los últimos retoques a veces que se dieron para algunos libros, o la composición de algunos libros, como los de Zacarías o Ageo, se dieron también en este periodo. Apareció también acá, mencionamos antes que los judíos ricos habían sido llevados a Babilonia. Bueno, cuando regresan estos judíos, entran en conflicto con la población local, que muchos de ellos eran antiguos judíos, que se habían mezclado. Entonces acá el conflicto que hay no es con las autoridades imperiales, sino más bien conflictos un poco al interior del pueblo, entre los que se consideraban judíos puros y los otros que llegaron a considerarse como judíos mezclados, que muchos de ellos fueron expulsados posteriormente. Luego viene la época helenística. Esta es un tiempo también bastante interesante, muy interesante, que en general fue el que dio lugar a todo esto que llamamos literatura intertestamentaria. Entra Alejandro Magno en el año 332 hasta cuando ocurren las revueltas de los macabeos. La revuelta de los macabeos, que está en el año 167. En este periodo, los judíos estuvieron gobernados por dos grupos entre los cuales se había dividido el imperio helénico a la muerte de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno, el imperio construido por él se divide entre sus generales. Bueno, la tierra de Judea quedó al principio a cargo del general Ptolomeo de Egipto, y después pasó a ser administrada por los generales sirios, que se llamaron los Seleucidas. Entonces, tenemos un primer periodo que se llama el periodo ptolomaico y luego el periodo Seleucida.
En este periodo ptolomaico las cosas fueron bastante bien. En el periodo seleucida las cosas comenzaron a cambiar un poco al principio y después se pusieron medio bastante mal, de modo que al final explotó la gran revuelta. En este periodo se empezó lo que fue la traducción de la Septuaginta, que seguramente ustedes algunos conocen, si no, igual vamos a hablar de ella. También empieza a darse, aparecen algo que se llama la Gran Asamblea. Bueno, la Gran Asamblea de los judíos ya venía desde la época persa, y acá ya vamos a mencionar eso también, la Gran Asamblea, y después de la Gran Asamblea aparecen unos personajes que se llaman los Sugot, que son las parejas, traduce literalmente en hebreo, que eran pensadores, parejas de pensadores que comenzaban a discutir los contenidos de la Torá con el propósito de actualizar su contenido, y no necesariamente de actualizar su contenido, sino de interpretar algunas cosas que por el paso del tiempo ya no se entendían. Entonces, eso se da en este periodo, eso va a ser, digamos, como el origen de lo que después se va a llamar literatura rabínica. Obviamente acá todavía eso no estaba puesto por escrito, pero ya las discusiones se estaban dando, y a eso es lo que también se le conoció como Torá oral, es decir, las discusiones alrededor de lo que fue la Torá escrita. Al final de este periodo helénico, al final del periodo de los seleucidas, que eran los que gobernaban, se da la profanación del templo, y eso fue lo que llegó después de una fuerte presión en favor de la helenización de parte de los seleucidas. Se lleva a cabo la rebelión de los macabeos, o la revuelta de los macabeos, el alzamiento de los macabeos, que posteriormente dio lugar a un periodo de independencia. El periodo persa y el periodo helénico se caracterizan en Israel por ser periodos de autonomía. Si bien estaban gobernados, estaban bajo el imperio persa o bajo el imperio helénico, el mundo judío tenía, Judea como tal, tenía cierta autonomía. Pero acá, en lo que llamamos el periodo asmoneo, es un periodo ya no de autonomía, sino de independencia. Asmoneo es la dinastía judía que llegó al poder a partir de los macabeos. Fueron los descendientes de uno de los macabeos que llegó allí, que ya vamos a ver un poquito también, o lo podemos ir mencionando de una vez, a partir de el primer macabeo, que fue Matatías Macabeo, que fue el que arranca la rebelión, un sacerdote. Matatías Macabeo, se llamaban macabeos porque en realidad es un apodo, ¿sí? Macabeo significa el que martilla, que da los golpes. Bueno, el martillo. Asmoneo, por el contrario, es el nombre de la familia. Este sí es el apellido de la familia, los Asmonaim. Macabeo es un apodo. Digamos que lo más académico, si se quiere, para darles un nombre académico, serían los asmoneos. Bueno, Matatías tuvo 3 hijos que fueron Judas, Jonatán y Simón. Judas, por ahí quizás sea el más conocido, Judas Macabeo, el que inicia la rebelión juntamente con su padre. Después de la muerte de Judas, sigue la rebelión Jonatán, y Jonatán llega a gobernar la nación, y después de su muerte viene su hermano Simón, que también va a completar este periodo. Entonces ahí gobiernan los 3 hermanos. Después de estos 3 hermanos, Judas, Jonatán y Simón, en ese orden, recordamos, Judas, Jonatán y Simón, ese es el orden de los 3 hermanos macabeos que gobiernan. Viene Juan Hircano. Juan Hircano es el hijo de Simón Macabeo, ¿no?
después de Juan Elcano viene Aristóbulo I, después de Aristóbulo, que es hijo de Juan Elcano. Después de Aristóbulo I viene Alejandro Janeo en el gobierno. Alejandro Janeo es hermano de Aristóbulo I. Pasa que Aristóbulo I solamente gobernó un año y murió. Entonces, ¿quién toma el poder? Su hermano Alejandro Janeo, que gobierna ya por varios años. Entonces, por la ley del levirato, Alejandro Janeo se casa con la esposa viuda de Aristóbulo I, que ella se va a llamar Salomé Alejandra, que será la que gobierne después de Alejandro Janeo. Y después va a gobernar, después de la muerte de Alejandra, va a gobernar Aristóbulo II, que es hijo de Salomé Alejandra y Alejandro Janeo. Y allí ya se concluye el periodo asmoneo. ¿Qué tenemos acá? El establecimiento de la monarquía. Entonces, acá vuelve a aparecer la monarquía. Esto es importante también, porque la monarquía había gobernado solamente en la primera parte, o digamos en el periodo preexílico, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Allí había terminado la dinastía davídica. Pero acá ocurre que llega al poder una dinastía que no es davídica, es la dinastía asmonea, que aparte también es una familia sacerdotal, es una familia de sacerdotes. Entonces tenemos algo acá muy interesante, inédito, nunca visto en Israel, que un grupo de sacerdotes sean los que gobiernen y lleguen a tener título de reyes. Bueno, eso fue algo que resultó bastante polémico para la época y vamos a notarlo un poquito más en el próximo sábado cuando veamos el libro de los Macabeos. Bueno, acá habíamos dicho en el periodo persa que hubo un problema entre los judíos que venían de Babilonia, que podían mostrar sus orígenes genealógicos. Esos judíos tienen un gran problema con los judíos que habían quedado, que se mezclaron, se forman dos grandes grupos. Un grupo de los judíos que van a conformar la nación y otro grupo que es excluido, que juntamente con otra gente que había ya en la región, quizás van a formar el grupo, lo que es los samaritanos. Estos samaritanos tenían su propio templo también en Monte Gerizim. Bueno, acá en el periodo asmoneo, uno de los reyes hace una incursión a Samaria y les destruye el templo. Ya vamos a poder ver por qué les destruye el templo. Pero el periodo sigue y se acentúa. Por eso es que después, en la época de Jesús, vamos a notar el gran problema que había con los samaritanos y los samaritanos y los judíos, porque no era algo que se había empezado ahí, sino que venía ya de bastantes años, un conflicto que se había agudizado a través de los siglos y que escalaba a veces a unas dimensiones que no eran tan buenas. Acá, al restablecerse el templo, vemos acá que en el periodo helenístico el periodo fue profanado. Al principio del periodo asmoneo el templo fue restaurado y fue dedicado de nuevo. Aparece la festividad de Hanukkah, que bueno, se sigue celebrando hasta el día de hoy. Justamente viene de aquel momento. Se refuerza acá lo que es la tradición oral, la Torá oral, que ya había empezado acá con los Sugot. Bueno, estas discusiones siguen en este periodo, en el periodo asmoneo. Aparecen acá los grupos sectarios, como el grupo fariseos, los grupos saduceos, los grupos esenios, también aparecen acá en este periodo asmoneo. Se redactan gran parte de los libros de la literatura intertestamentaria, así como dentro de ellos los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos.
Al final de este periodo, los fariseos y los saduceos se fueron a la guerra en un conflicto que fue una guerra civil dentro de los judíos acá. Entonces, estos grupos mandan a llamar a los romanos para que medien en el conflicto, ya que habían expulsado a los helénicos. Entonces deciden mejor acudir a los romanos para que ellos sean los que Muchas gracias, medien y Adriana. quizás traigan un poco En de sentido, orden a te la mando un nación. abracito. Y que fue Y una bueno, decisión que al final lamentaron bastante. En el año 66 entra en Jerusalén atendiendo al llamado Pompeyo Magno de Roma, para empezar lo que vamos a conocer como el periodo que romano. tenemos ¿Sí? ahí, Este periodo romano que tenemos ahí en la... es en el que va a gobernar Herodes el Grande. Se va a Nuevamente el bienvenidos reino a de este Judea, diplomado que y nos acá veremos, en si el Dios quiere, periodo en Asmoneo 8 había días. adquirido Bendiciones una para todos y gran para todas. expansión. Bueno, acá va a ser gobernado al principio por Herodes el Grande, y después por sus hijos, se divide entre sus hijos. Va a ser un periodo de grandes construcciones en todo Israel. Va a haber problemas acá con otro imperio que estaba en la parte oriental, que es el imperio de los partos, que van a tener mucha presión sobre el imperio romano. Y la cuestión es que Judea estaba más o menos en el paso de los partos y cerca de la frontera, así que eso también va a definir un poco la política de esta gente. Y eso se va a ver reflejado también un poco en la literatura que se produce en este periodo. En este periodo también aparecen grandes figuras como Hillel y Shammai, los grandes rabinos, que hacen parte de los Sugot, que hemos mencionado, eran la última pareja. Aparece también Jesús de Nazaret. Aparece también contemporáneo de Jesús, Filón de Alejandría, que también escribe, uno de los grandes filósofos de los judíos, y un poquito después, Flavio Josefo, también hacia la última mitad del siglo I después de Cristo. Aparece también el judaísmo rabínico a partir de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Así que bueno, lo acabo de mencionar, ocurre la destrucción del templo en este año 70, que se va a llamar la primera revuelta judía en contra de los romanos, y este periodo no va a terminar, sino que va a ser un quiebre en el año 135, cuando ocurre la segunda rebelión más grande de los judíos contra los romanos, que se llamó la rebelión de Bar Kokhba, que fue un hombre que se levanta pensando o dirigiendo más bien a las tropas judías con el propósito de expulsar a los romanos. Lo que ocurrió después fue peor, porque si en el año 70 los judíos habían perdido la ciudad de Jerusalén y el templo, se les había prohibido la entrada a Jerusalén. En el año 135 a los judíos se les prohibió la entrada a la tierra de Judea y se les cambió el nombre para que no volvieran. A partir de entonces se llamó Palestina. Y la ciudad de Jerusalén fue llamada Aelia Capitolina. El propósito, los romanos sabían bastante bien que los judíos tenían una fascinación con la cuestión de los nombres. Entonces, porque los nombres en general en hebreo tienen significados teológicos. Al cambiarles el nombre tanto a la región, a Judea, como a la ciudad de Jerusalén, eso indicaba que ya tenían una visión diferente, porque el nombre ya no evocaba lo mismo que antes les había sugerido, antes les había guiado. Bueno, en este periodo también se fortalecen las relaciones entre los judíos de Jerusalén, antes de la destrucción del templo, por supuesto, y los judíos que habían quedado en Babilonia. Esto quiere decir que
cuando regresa Zorobabel y Esdras y Nehemías, acá al principio del periodo persa, no todos los judíos volvieron. Muchos de ellos quedaron en Babilonia. Para muchos autores consideran que los que quedaron fue la mayoría, porque resulta ser que allá habían empezado a vivir bastante bien, tenían bastantes libertades, sobre todo en el imperio persa. En cambio, la vida en Judea era un poco más precaria, era más difícil, había menos recursos, así que les convenía seguir viviendo en el imperio persa. En Babilonia fundaron las grandes academias talmúdicas que después dieron lugar a lo que se llamó el Talmud babilónico. Bueno, todo eso ocurrió a partir del periodo romano, ¿no? Entonces acá en esta parte vemos una gran relación de los judíos de Palestina o de la tierra de Israel con los judíos que habían quedado en Babilonia y que seguían en contacto. Bueno, yo voy a hacer acá un pequeño break, un pequeño corte. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver si hay alguna pregunta hasta acá. Les animo a levantar la manito y vamos no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, alguna con respecto a lo que hemos hablado, o inclusive no solamente del contenido de este contexto histórico, sino más bien también acerca del sílabo o alguna pregunta en particular, si las hubiere. Claudio Pothoff. Adelante, Claudio. Activa el micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Profesor, pregunta. En la medida que fue transcurriendo el tiempo y distintas culturas fueron, ya sea a través de la guerra o de forma pacífica, se fueron, como combinando con el pueblo hebreo. ¿Cómo influyeron estas distintas culturas en la formación de los libros sapienciales? Es la pregunta. Bueno, gracias, Claudio. Sí. En la segunda mitad del curso se va a hablar sobre la sabiduría en los libros la sabiduría en los libros deuterocanónicos, en los libros apócrifos. Pero bueno, no vamos a esperar hasta allá para dar un pequeño avance. Hubo mucha influencia, alguna de la parte de la literatura sapiencial que se desarrolla en la época del Segundo Templo, aparece como reacción, parte como reacción, por ejemplo, la sabiduría griega. ¿Sí? El periodo helenístico, por ejemplo, mencioné que que se caracterizó por la gran producción, digamos, paralela que en Grecia se estaba dando con los filósofos y todo esto. Bueno, toda esta filosofía llegó a Israel. Lo vamos a ver en un ratito cuando veamos un poco la cuestión de la helenización. Bueno, parte de la filosofía, parte de la sabiduría de los escritos sapienciales responden a esa sabiduría como para decir, nosotros tenemos nuestra propia sabiduría y nuestra sabiduría es derivada de la Torá. ¿Alguna otra pregunta? En el chat veo dos preguntas. Una que dice, buenos días, ¿el libro de los jubileos se le considera apócrifo? Sí, es un libro apócrifo, ya lo vamos a ver. Y otra pregunta dice, no sé si corresponde a esta pregunta, pero ¿cómo clamaron los judíos que retornaron tras el exilio propiedad sobre tierras o propiedades que tenían sus familias? ¿Había registros? Muchas gracias. Bueno, esto es un gran problema. Eso fue un gran problema porque los judíos que se fueron se supone que no tendrían por qué volver. Si bien había profecías que decían que iban a volver,
Aquello no fue bastante difícil y por eso el gran conflicto con los judíos y otros habitantes que ya estaban allí. Pero bueno, esta es una preguntita cortita, una respuesta cortita, solamente como de interés general, que no necesariamente está relacionada con la literatura del Segundo Templo, pero ayuda, contribuye. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pueden seguir anotando las preguntas hacia el final de la clase. Vamos a tener otro periodo allí, unos 10 minutos también. Así que vamos a seguir. Vuelvo a compartir pantalla. Muchas gracias por sus participaciones. Y ahora se me fue. Bueno. Definición de conceptos. Acá, esto es bueno aclararlo para saber de qué es lo que estamos hablando, particularmente cuando hablamos con palabras que a veces son como palabras medio raras que no entendemos, ¿no? Yo he estado mencionando algo que se llama periodo del Segundo Templo. Es un término técnico, periodo del Segundo Templo o época del Segundo Templo. Esta época del Segundo Templo va a corresponder básicamente desde la reconstrucción de este Segundo Templo hasta la destrucción del templo, que es el mismo templo, el Templo de Jerusalén, en los años 70. Se le llama periodo del Segundo Templo. Esta construcción o esta reconstrucción se da cuando los judíos regresan de Babilonia y luego la destrucción ocurre en el año 70 después de Cristo, es decir, más o menos unos 500 años de existencia tuvo este templo y corresponde a este periodo. El periodo de unos 500 años que se llama así, época del Segundo Templo. Ahora, cuando decimos periodo intertestamentario es cuando no queda claro y los académicos no llegan a ponerse de acuerdo qué es lo que quiere decir el periodo intertestamentario, particularmente en cuanto a cuándo empieza y cuándo termina. Porque intertestamentario significaría entre los dos testamentos. Entonces, la cuestión es cuándo termina el Antiguo Testamento. Este es un problema. ¿Termina el Antiguo Testamento con la destrucción de Jerusalén, o termina el Antiguo Testamento con el último libro escrito, el libro de Malaquías, que ya entre la destrucción de Jerusalén y la escritura del libro de Malaquías han pasado unos 100, 150 años? Entonces no llegan a ponerse de acuerdo los académicos con respecto a cuándo empieza el periodo intertestamentario. Ahora, ¿y cuándo termina el periodo intertestamentario? ¿Termina cuando nace Jesús o termina, digamos, en el año 4 antes de Cristo, en que hay un pequeñito problema de conteo ahí con los años? ¿Termina cuando nace Jesús o termina cuando se escriben los primeros escritos del Nuevo Testamento, que pasan unos años desde la muerte de Jesús hasta cuando se escriben los primeros libros del Nuevo Testamento? Entonces, hay una confusión ahí que no logra destrabarse necesariamente. En todo caso, lo que sí tenemos claro es que lo que es el periodo helenístico y el periodo de los asmoneos sí es un periodo que está abarcado dentro de los dos, entre lo que se llama periodo del Segundo Templo o periodo intertestamentario. Bueno, ahora ya con respecto a estos que tenemos acá en la pantalla, libros protocanónicos. Libros protocanónicos son aquellos libros que pertenecen a lo que es el canon hebreo o Biblia hebrea, que también es conocido como canon palestinense, que en la Biblia hebrea, cuando nosotros tenemos una Biblia hebrea en nuestras manos, vamos a tener 24 libros.
24 libros que corresponden a los 39 libros que hay en las Biblias protestantes. Lo que pasa es que hay varios que se cuentan como uno solo. Por ejemplo, estos, ya ustedes saben que el canon hebreo va a estar dividido en tres grandes secciones. Está la sección de la Torá, que son 5 libros. Está la sección de los profetas, la sección de los profetas, que son 8 libros, que son Josué, Jueces, Samuel. Que, por ejemplo, Samuel cuenta como uno solo, por eso da menos. Reyes cuenta como uno solo. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores cuentan como uno solo. Por eso se reduce el número de 39 a 24. Y después la tercera sección, que es la sección de los escritos, los Ketubim, 11 libros que son Job, Salmos, Proverbios, los cinco rollos que son Esther, Ruth, Lamentaciones, Cantares y Eclesiastés. También tenemos allí el libro de Daniel y el libro de Esdras y Nehemías como uno solo, y los 2 libros de Crónicas también como uno solo. Y ahí se suman los 24. Estos libros protocanónicos alcanzan su redacción final, la redacción final, no digo su composición, sino su redacción final hacia la época, al principio de la época persa, cuando se anotan, se ponen algunas cosas o llegan a quedar como los tenemos hoy. Es un periodo, abarcan todo lo que es el periodo de la monarquía y el periodo de los profetas, ¿no? Sabemos que la monarquía y los profetas ocurrieron al mismo tiempo. Agrega, como mencionamos antes, algunas pocas cosas que ocurrieron en el posexilio, como son lo que nos relatan los libros de Esdras y Nehemías y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, estos libros protocanónicos se enfocan en lo que es el periodo precílico o el periodo del primer templo. Ese va a ser su gran énfasis. Ahora, los libros deuterocanónicos, protocanónico viene de 2 palabras, ¿no? Proto y canon. Proto significa primero, primer canon. Deuterocanónicos son los libros del segundo canon. Deutero, así viene como de la misma raíz de donde viene la palabra deuteronomio, ¿sí? La segunda ley. Bueno, deuterocanónico es el segundo canon. Estos libros del segundo canon, los libros deuterocanónicos, juntamente con los protocanónicos, son lo que van a conformar la Septuaginta, que también se le va a llamar el canon alejandrino. Así como a la Biblia hebrea o a estos protocanónicos se le llama canon palestinense, al conjunto de protocanónicos y deuterocanónicos se le va a llamar canon alejandrino. Estos libros deuterocanónicos, que sabemos que son los que están en las Biblias católicas, en ellas y en la Biblia de Dios habla hoy también, son los libros de Macabeos, los 2 libros de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Tobit, el libro de Baruch y las adiciones a Esther y a Daniel como libros. Y también después hay unas pequeñas secciones que están ahí metidas, pero como libros son 7 libros. Bueno, estos libros algunos se escriben en griego, otros se escriben en hebreo, pero a nosotros nos llegaron, o al mundo, digamos, el mundo los conoció primero en griego, porque aparecieron en la Septuaginta. Estos libros deuterocanónicos, quiero que esto lo tengamos muy, muy, muy presente, y si hay algo que tengamos que aprender hoy, es esto. Los libros deuterocanónicos no son libros apócrifos. Libros apócrifos son otro tipo de libros, ¿sí? No podemos mencionar no podemos decir que estos sean apócrifos. Estos son libros deuterocanónicos, ¿no? Estos libros deuterocanónicos fueron muy estudiados por los padres de la Iglesia y por el cristianismo primitivo, por los cristianos de los primeros siglos. Aunque no eran clasificados dentro del grupo de los libros protocanónicos, pero sí eran estudiados y su contenido era bastante conocido. En la época de la Reforma también entraron a ser discutidos, que si eran inspirados o no, pero
esa misma discusión para la época de la Reforma donde tenía la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, no es que la Iglesia Católica también desde el principio tuvo los libros deuterocanónicos, digamos, en sus Biblias sin ninguna discusión. La hubo hasta bastante tiempo, hasta el siglo XVII también, siglo XVI. ¿Qué más? En las Biblias evangélicas, los libros deuterocanónicos estuvieron presentes hasta 1826. Ese es un dato importante. Es decir, casi va a ser, estamos en el 2022, dentro de 4 años vamos a cumplir 200 años de la exclusión de los libros deuterocanónicos de las Biblias protestantes. En general, en las Biblias protestantes, tanto producidas en español, en inglés, en francés y en otros idiomas, los libros deuterocanónicos estaban ubicados en la mitad de los textos bíblicos, no en la mitad, sino más bien entre lo que es la parte que llamamos Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, entre los dos testamentos había una sección donde estaban los libros deuterocanónicos, que si tomamos una Biblia Dios habla hoy, siguen estando en esta misma posición. Bueno, el énfasis o la problemática que se aborda acá en estos libros es más bien todo lo relacionado con la época del Segundo Templo. Así como los protocanónicos enfatizan en la época del Primer Templo, los deuterocanónicos enfatizan en la época del Segundo Templo. Muchos de ellos tienen una gran impronta farisea. Cuando decimos fariseo, no lo estoy mencionando peyorativamente, sino más bien que estos libros reflejan gran parte de lo que es el pensamiento de los fariseos de la época de Jesús. Por supuesto que fueron escritos antes, pero es decir, algo en la época de Jesús ya podemos identificar por qué. Luego están los libros apócrifos. La palabra apócrifo significa escondido, pero escondido no significa esotérico, ¿sí? No significa esotérico. Ni tampoco podemos decir que estos libros apócrifos estén relacionados o vinculados con el ocultismo, tampoco. Se les llama escondidos o apócrifos sencillamente porque no eran considerados al mismo nivel, particularmente que los libros protocanónicos, ¿no? O sea, los libros de la Biblia hebrea o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento también. Estos libros apócrifos también se van a escribir en esta época del Segundo Templo, particularmente a partir de la época de los Macabeos, algunos de ellos desde antes, pero la época de los Macabeos fue fundamental para la producción de todos estos escritos. Por esa razón, en la próxima clase primero vamos a ver hablar de los Macabeos para poder entender un poco más los libros apócrifos, de modo que nos quede un poquito más claro, ¿no? Estos libros tampoco aparecen en la Septuaginta, ¿sí? Si hubieran aparecido en la Septuaginta, diríamos que harían parte de los libros deuterocanónicos, pero no aparecen en la Septuaginta. Sí, algunos de ellos aparecieron en los descubrimientos de Qumran, eso sí. Algunos aparecieron en el descubrimiento de Qumran, otros no. Estos libros también fueron muy apreciados por los padres de la iglesia y por, en general, la iglesia primitiva. Tanto así que, por ejemplo, el libro de Jubileos o el libro primero de Enoch hacen parte de la Biblia de la iglesia ortodoxa de Etiopía. Entonces, son libros que los cristianos leían bastante porque les hacía pensar en estas ideas mesiánicas que había en la época de Jesús, y en algunos de ellos encontraban los primeros cristianos evidencias y contenido que confirmaba la verdad del Evangelio. Así que eso también nos ayuda a nosotros a decir, bueno, los cristianos de la iglesia primitiva los veían, digamos, con bastante interés. Seguramente a nosotros también nos van a despertar algún interés después de 20 siglos, ¿no? Adicional, no solamente a nosotros, sino que
Ahora, por cuestiones de la tecnología, se ha desarrollado un interés bastante grande por los libros apócrifos. Se ve mucho en Internet, hay de todo en Internet, en YouTube y en toda parte, información potable e información que no es tan potable, ¿no? O sea, soluciones que son más bien sensacionalistas, bueno, también están. Pero a lo que voy es que los libros apócrifos han ganado una gran admiración en los últimos tiempos de parte del público general, público cristiano, público no cristiano, público académico, público no académico. Después, en la literatura, también en la literatura académica, encontramos a veces este nombre, libros pseudoepigráficos. Libros pseudoepigráficos en realidad vienen siendo casi todos los apócrifos, o muchos de ellos. Pseudo significa falso, ¿no? Falso. Es decir, falsamente nombrados, algo así. Es decir, ¿a qué se refieren con esto? Con que, por ejemplo, dice, tomo el caso del libro de Enoch, y entonces cuando uno lo lee, uno ve como que Enoch está escribiendo. Bueno, en realidad el libro fue escrito muchos siglos después de la vida de Enoch, así que es un libro que se escribe, alguien lo escribe como si Enoch lo estuviera escribiendo, es decir, se le atribuyó a Enoch. Entonces, por eso se va a llamar pseudoepigráfico, es decir, porque lleva el nombre o se le ha atribuido a una persona que no la escribió, ¿no? Entonces, así como esos, tenemos muchos otros, tenemos testamentos, tenemos testamento de Isaías, testamento de Moisés, testamento de Adán y Eva, testamento de los 12 patriarcas, son todos textos pseudoepigráficos también, es decir, que llevan el nombre de un personaje que no los escribió, aunque están escritos como si fuera esa persona estuviera contando lo que hay allí. Bueno, nosotros en esta cursada de los deuterocanónicos nos vamos a enfocar en los libros de Macabeos, que son los que vamos a ver en el próximo sábado, y los dos libros apócrifos, el libro de Enoch en la tercera sesión y el libro de los jubileos en la cuarta sesión. Así que anímense, no dejen de venir, que esto cada vez se pone mejor. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca del pensamiento judío en la época del Segundo Templo. Esto es importantísimo para entender, digamos, esta literatura y también el pensamiento de la época del Nuevo Testamento, ¿no? Es bueno pensar que el Nuevo Testamento o los relatos del Nuevo Testamento, la literatura producida allí, las vivencias que ocurrieron, no fueron de la nada, no estaban, todo eso no estaba desconectado de todo lo demás, al contrario, hacía parte de un gran mundo y también, no solamente en su momento, sino que también era heredero de todo un sistema de pensamiento, de tradiciones, de costumbres, etc. No es que del Antiguo Testamento se saltó al Nuevo Testamento, ¿no? Como mencionamos antes, hubo más o menos 500 años intermedio. Eso es como pensar 500 años casi desde que vino Cristóbal Colón a América. En esos 500 años pasaron muchas cosas, ¿no? No es lo mismo lo que se pensaba hace 500 años que lo que se piensa ahora. Bueno, en el Antiguo Testamento y en la época bíblica también pasó más o menos lo mismo. Entonces, el Nuevo Testamento, la época, la vida de Jesús, el contexto en el que Jesús vivió y después en el que se dieron la iglesia primitiva en el sector de Palestina y todo eso, fue una época que había heredado antes, había heredado pensamiento, costumbres, idioma, etcétera, leyes. Bueno, eso es lo que vamos a ver acá un poquito. ¿Qué pensaba la gente en la época del Segundo Templo? Todas estas ideas son básicamente extraídas de la literatura, ¿no? De la literatura que está allí, porque no había como un historiador que dijera, la gente piensa esto. Entonces, eso tenemos que haberlo deducido de los escritos de aquellos momentos. Bueno, en la época del Segundo Templo se caracterizó por
tener un monoteísmo estricto, ¿no? A diferencia del Antiguo Testamento, donde había mucho esta cuestión de la idolatría, les gustaba irse con otros dioses, adorar al dios del pueblo del lado, al dios Baal, a toda esta gente. Bueno, la época del Segundo Templo se va a caracterizar por un monoteísmo estricto en el que dicen, bueno, la destrucción del templo por parte de los babilonios no se ocurrió por la idolatría que habíamos tenido. Entonces, para evitar que nos ocurra una nueva desgracia como la que nos ocurrió, lo mejor es abandonar eso y cumplir estrictamente con el mensaje de los profetas, que tenía que ver en gran parte con esta idea de la unicidad de Dios, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que ocurre. Tienen que ver que se adore solamente a un Dios y que sea Dios, ¿no? Que no sea un Dios cualquiera, sino que sea Dios. Primero, eso primero. Segundo, la idea de Dios. Dios es relegado a lo trascendente. A Dios, por ejemplo, en la época del Segundo Templo, ya no se le conoce más por su nombre. Ninguno de los escritos de la época de intertestamentaria o del Nuevo Testamento menciona el nombre de Dios. No se menciona el nombre de Dios ya más. ¿Por qué? Porque el nombre es como el ser, el ser mismo, ¿no? O sea, sabemos del Antiguo Testamento que los nombres de las personas identifican un poco la forma de ser de esa persona. Bueno, como Dios es relegado a lo trascendente, a Dios ya no se le puede, por ejemplo, no se le puede estudiar. De Dios no se le puede conocer su esencia. ¿Qué se puede conocer de Dios entonces? Lo que hace. No lo que es, sino lo que hace, ¿no? Esta va a ser una de las características de esta literatura. Lo que hace Dios. A diferencia del mundo griego contemporáneo de esa época, que el mundo griego sí estudiaba o llegaba a decir algunas cosas de la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? Pensaban los griegos, ¿no? Y bueno, para los judíos eso no aplicaba. También se va a entender que Dios es soberano, estrictamente soberano, y que todas las cosas ocurren por voluntad de Dios, que Dios es juez y soberano absoluto. Y también que Dios premia y castiga a los justos y a los pecadores, ¿no? Pero que Dios no interviene necesariamente en lo que está ocurriendo acá en la tierra. Es más o menos lo que se va a pensar en la época del Segundo Templo. Dios no interviene. En el Antiguo Testamento sí se pensaba como que Dios intervenía. Dios intervenía dando la victoria, Dios intervenía de una forma, una manifestación especial, etc. En la época del Segundo Templo ya la literatura no nos muestra intervenciones de Dios, pero sí nos deja ver que Dios sigue siendo juez y soberano, y que premia y que castiga. Bueno, también tenemos un gobierno sacerdotal con pensamiento deuteronómico. ¿Qué significa esto? Un gobierno sacerdotal significa que no va a haber reyes, como mencionamos antes, excepto en la época de los asmoneos. Pero antes de los asmoneos no había reyes, sino solamente sacerdotes. Estos sacerdotes van a encargarse de la aplicación ritual, de la cuestión ritual en el templo, de la cuestión de los sacrificios, de ver que se cumpla el Shabbat, es decir, el día sábado, que se hagan las peregrinaciones de las grandes festividades, etcétera. Todo esto que leemos en el libro de Levítico. Eso va a estar supervisado por los sacerdotes. Pero al mismo tiempo, el pensamiento es deuteronómico. ¿Qué quiere decir eso? En el libro del Deuteronomio, particularmente el capítulo 28, vemos una larga lista de lo que son recompensas o castigos, ¿no? Recompensas por hacer algunas cosas y castigos por hacer o dejar de hacer cosas. Entonces, el pensamiento deuteronómico del cual vemos en esta época del Segundo Templo es uno que dice: a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Es decir, al bueno está siendo bueno, entonces Dios lo premia en esta vida.
Y al malo le va mal. Dios lo castiga también en esta vida. Luego, si una persona le va mal, es porque algo malo ha hecho. Si una persona le va bien, es porque está haciendo las cosas bien. ¿Sí? Entonces, si algo malo, no sé, vemos en la época de Jesús, ¿no? Cuando nace en el Evangelio de Juan, capítulo 9, que nos dice habla sobre Jesús y un ciego, y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque eso es lo que pensaban ellos, ¿no? O sea, acá es donde vemos, por ejemplo, una de estas cosas que en la época de Jesús vemos como una herencia, ¿no? Una herencia de esta época del segundo templo. ¿Quién ha pecado? Si está ciego es porque si hay algo malo que está pasando es porque hay un pecado. Y Jesús dice, no, no es así. No hay ni pecado ni en él ni en sus padres. Esto es por otra razón. Bueno, se pensaba de esta forma en la época del segundo templo, ¿no? Es decir, una enfermedad, la pobreza, algún accidente, cualquier cosa, cosas negativas, lo interpretaban de alguna forma como un castigo por algún pecado oculto. También se formó lo que es la Gran Asamblea. La Gran Asamblea fue una institución que había antes de la época de los asmoneos, de la cual tenemos información a través de los escritos rabínicos. Voy a leer acá un versículo de un texto que se llama el Pirkei Avot. El Pirkei Avot, que está en la Mishnah, está en el Talmud, es un escrito rabínico, dice así, con respecto a cómo fue la transmisión del mensaje de la Torah. Y va a mencionar a cinco personas o a cinco etapas. Moisés recibió la Torah en el monte Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Yehoshua es Josué. La transmitió a los ancianos del pueblo, tenemos el tercero, quienes a su vez la legaron a los profetas, quienes la hicieron llegar hasta los hombres de la gran asamblea. Ellos emitieron 3 principios: ser circunspectos en vuestros juicios, formad muchos alumnos y erigir una valla para salvaguardar la Torah. Entonces, acá tenemos una cadena de sucesión, según la tradición judía, de esta Torah. Primero Moisés la recibe, se la da a Josué, Josué se la da a los ancianos del pueblo, los ancianos eran los gobernadores de las ciudades, luego los ancianos se la transmiten, estos ancianos gobiernan en la época de los jueces, ¿no? Luego se la transmiten a los profetas, que están en la época de los reyes, y luego estos van la heredan a la Gran Asamblea. Esta Gran Asamblea, es la que, de acuerdo a lo que se entiende, son los precursores de lo que después se va a conocer como el Sanedrín, el máximo cuerpo legislativo judío. Bueno, también se va a dar en esa época, segundo templo, la centralidad del templo, ¿no? Al no haber palacio real, todas las cosas se va a concentrar en el templo. Este lugar va a abarcar todo el protagonismo. En ello se va a concentrar la vida religiosa del pueblo, sacrificios, ayunos, festividades, discusiones alrededor de la Torá, que dijimos que ya se habían empezado dentro de la Gran Asamblea y después con los Sugot. Este templo llegó a ser el centro político de la nación, pero también el centro económico. En el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, leemos un episodio bastante interesante de cuando alguno de estos generales sirios, seleucidas, va a entrar al templo y hay un sacerdote que está muy preocupado porque claro, se van a llevar los depósitos que la gente rica ha dejado allí en consignación para que se los cuidaran. Entonces es un dato bastante interesante que vemos allí, ¿no? O sea, el templo también es el banco del país. Bueno, no hay más profecía. Esa es una de las grandes características de este periodo, ¿no? La profecía está más bien asociada a la época de los reyes, pero acá, al no haber reyes, no hay más profecía. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, empieza la gente a estudiar a los profetas y entonces, en este caso, es cuando va a darse lo que en el judaísmo se conoce, se da lugar a lo que en el judaísmo se conoce como la época de los sabios.
¿sí? Van a decir, primero están los profetas que traen la voz de Dios al hombre, y después están los sabios, que son los que levantan la voz del hombre para que también sea escuchada, ¿sí? Entonces, primero tenemos los profetas y después los sabios, esto según los conceptos al interior del judaísmo. Después tenemos que en esta es una época de gran diversidad de pensamientos. De ninguna forma podemos decir que los judíos pensaban de determinada forma con respecto a algo. Siempre hay un dicho judío que dice, dos judíos juntos, tres opiniones diferentes. Dos judíos juntos, tres opiniones diferentes. Eso ocurrió siempre desde la época bíblica, en la época de Jesús, en los primeros siglos del cristianismo y hasta hoy. Esto de la diversidad del pensamiento, ¿no? Muchas preguntas que uno las puede notar inclusive en la misma Biblia. ¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad? Por ejemplo, ¿son iguales que los varones o son secundarios, ¿no? Y aparece el libro de Judith, por ejemplo, el libro de Judith, o de Judith, como quieran llamarlo, es un libro que nos plantea eso, el libro de Deuterocanónicos. Judith es una mujer que va a salvar al pueblo. Entonces, esto para cierta ortodoxia que decía que las mujeres no pueden ocupar lugares importantes, esto va a plantear una discusión, un pensamiento diferente, ¿no? La postura frente a los extranjeros. ¿Pueden los extranjeros acceder al templo o no? ¿Pueden hacer parte del pueblo de Israel o no? Había unos que decían que sí, otros que decían que no, ¿sí? Posición frente a la cultura griega, por ejemplo. ¿Se debe estudiar filosofía griega? ¿Se puede estudiar filosofía griega o no? Había unos que decían que sí, otros que decían que no. Otra discusión, por ejemplo, ¿qué calendario se debe llevar? ¿Calendario solar o calendario lunar? Había quienes decían el calendario solar, había quienes decían calendario lunar. El calendario que hoy siguen los judíos, que se siguió desde hace mucho tiempo, es el calendario lunar. Pero claro, había otros que proponían el calendario solar. Otra discusión, por ejemplo, con respecto al origen del mal. ¿Dónde se originó el mal? ¿Cómo se originó el mal? Había unos que decían, no, el mal viene de Dios porque Dios lo crea, porque de Dios vienen todas las cosas. Otros van a decir, no, el mal viene del hombre. Otros van a decir, no, el mal viene de los ángeles caídos, de los demonios. Bueno, tenemos otra discusión, ¿no? Otra discusión, ¿el pecado es hereditario? ¿Se hereda el pecado o no? Como lo que recién mencionamos con respecto a Jesús, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? ¿Se hereda el pecado o no? Otra discusión, ¿sacrificios o actos de justicia? Ya la discusión la teníamos desde los profetas. Los profetas ya venían diciendo, estoy cansado de los sacrificios, decía Dios, etcétera, lo que importante son los actos de justicia, mientras que había otros que decían, lo más importante es lo ritual. Otra discusión, ¿son inspirados todos los libros de la Biblia o no? ¿Sí? En la época de Jesús, por ejemplo, tenemos que los fariseos entendían que todo el Antiguo Testamento era inspirado, los saduceos, por el contrario, decían que solamente 5 libros eran inspirados. Entonces, lo que tenemos en este periodo de tiempo es una gran diversidad de pensamiento con posturas que muchas veces eran totalmente opuestas unas de las otras. Tenemos el auge de los sabios, ¿no? Los sabios son los que van a empezar a debatir, los que van a producir no solamente libros sapienciales, sino también todo lo que después se va a llamar la halajá o los preceptos, ¿sí? Van a componer lo que es la Agadá. Agadá, parte de la Agadá, por ejemplo, vienen siendo los cuentos o las novelas, todo esto que es relatos sobre cosas, discusiones o cosas, todo eso lo van a componer los sabios, ¿no? O sea, los sabios no son solamente los que escriben literatura sapiencial, sino todos los que hacen las discusiones alrededor de la Torah. Bueno, un dato interesante, ¿quién era un sabio? ¿A quiénes se le llamaban sabios? Los sabios en general eran gente grande, digo yo, gente mayor, gente de determinada edad. ¿Por qué razón? Porque los sabios eran los que habían triunfado en la vida.
no triunfado en la vida en el sentido económico, sino le habían triunfado a la muerte. En una época en que la tasa de mortalidad era grande, los niños, muchos de los niños se morían, después venían hambrunas, venían las guerras, etcétera, poca gente llegaba a tener una edad avanzada. Bueno, aquellos que lograban superar la muerte eran llamados sabios, porque se habían vencido la muerte, ¿no? Muchos, la literatura judía, vemos que muchos de los sabios no eran sabios, hoy diríamos que eran más o menos como medio tontos, pero en realidad también eran considerados sabios porque tenía todo un bagaje de vida que podía contribuir a los demás. Bueno, también aparecen en esta época diferentes sectas que están mencionadas, por ejemplo, en el libro de los Macabeos. Vemos a unos que se llaman los Hasidim. Esto es un término hebreo, Hasidim, que en las Biblias a veces aparece traducido como hasideos. ¿Sí? Eran un grupo de judíos piadosos que parece ser que cumplían estrictamente las leyes de la Torá y que bueno, estaban dispuestos incluso a ir a la guerra. Después vamos a, en la próxima clase vamos a mencionar a los Hasidim un poco. Esos Hasidim aparecen en la época de los Macabeos y después se ramifican en varios. De los Hasidim provendrían los fariseos, también los saduceos, también los esenios, ¿no? Porque son grupos son grupos piadosos, aunque cada uno vive la piedad de diferente manera. Pero todos estos tres grupos al menos vienen siendo herederos de estos Hasidim, que es uno de los grupos que había dentro del judaísmo, ¿no? Aparece también la sinagoga. La sinagoga, como una institución de Israel, que de alguna forma descentraliza al templo, aunque no lo reemplaza, ¿no? Porque el templo estaba construido, fue hecho para las cuestiones rituales, pero la sinagoga tiene otras características. La sinagoga son básicamente centros comunitarios de estudio y asistencia social. ¿No? Entonces, en estas sinagogas, distribuidas tanto en la tierra de Israel como también en la diáspora, ocurren todas esas cuestiones. Se atiende a las viudas, se atiende a los huérfanos, se atiende a los viajeros, también se hacen discusiones de la Torá, estudios, etc. No tienen carácter litúrgico, o sea, allí no se va a presentar, no se van a hacer sacrificios, pero sí van a contribuir a que se guarde el Shabbat, porque la gente tenía que ir a la sinagoga el día del Shabbat. Bueno, aparecen también nuevas doctrinas. Aparecen las doctrinas o se fortalecen las doctrinas de ángeles. Por ejemplo, en este periodo encontramos que ya los ángeles son reconocidos por sus nombres o se le asignan nombres a los ángeles. El ángel Miguel, bueno, ese ya viene del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, pero aparece el ángel Rafael, el ángel Gabriel, el ángel Uriel, otros ángeles que eran desconocidos en el Antiguo Testamento, bueno, aparecen en la literatura intertestamentaria. Aparecen también los demonios con sus nombres también, varios de los nombres, vamos a encontrar en el libro de Enoch. Se refuerza la idea, se refuerza y se profundiza en la idea de la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? Recordamos que en el Antiguo Testamento esto no estaba muy claro, se pensaba que iban al Sheol, pero de allí no se sabía qué más ocurría. Bueno, en la época del Segundo Templo se reafirma la idea de la resurrección, se reafirma la idea de la elección de Israel, y también va a aparecer algo que se va a llamar el apocalíptica, ¿no? El apocalipticismo, que es una nueva corriente de pensamiento de tipo más bien místico que se vincula, por ejemplo, con desastres a veces, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento, con los profetas, se hablaba mucho cuando uno lee el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel o
o los menores, hablan mucho de aquel día, o el día del Señor, acontecerá en aquel día que ocurrirá esto o aquello. El día del Señor, bueno, ¿qué es aquel día? ¿Qué es el día del Señor? Bueno, esas ideas o esa reflexión acerca de lo que es aquel día o el día del Señor se abarcaron en lo que es la literatura apocalíptica. Cuando, si antes los profetas traían la voz de Dios, ahora la idea es que en la apocalíptica los seres humanos van a Dios a traer. Eso es diferente de los sabios. Porque los sabios lo que hacen es encontrar sabiduría en las reflexiones de la Torá. En los autores de la apocalíptica se habla mucho de los viajes o de las revelaciones. ¿Sí? Tenemos los viajes de Enoc. Enoc, que es llevado por los ángeles o llevado, sí, básicamente por los ángeles, y se le van mostrando cosas, se le van mostrando misterios. Entonces, estos viajes que están asociados con esas revelaciones son una de las características de lo que es la apocalíptica. Acá también vemos que el conflicto entre el bien y el mal en esta apocalíptica toma dimensiones cósmicas, es decir, hay todo un sistema del mal que trasciende al ser humano, que lucha también con el bien, pero la gran esperanza, según la apocalíptica, es que al final va a haber la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Y también otra de las cosas interesantes y muy importantes que ocurre en la época del Segundo Templo es el impulso de las ideas mesiánicas que habían empezado, digamos, a nacer de alguna forma con los profetas del Antiguo Testamento, pero que recién se van a desarrollar en este periodo del Segundo Templo de la forma en que después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Recordamos que la época del Nuevo Testamento fue una época de intensa actividad mesiánica, pero eso no apareció de la nada. Tuvo su gran desarrollo en esta literatura intertestamentaria, periodo en el cual también se va a hablar, por ejemplo, del Hijo del Hombre. Vamos a verlo en el libro de Enoc. En el libro de Enoc se va a empezar a hablar, o se va a hablar del Hijo del Hombre. Se menciona el Hijo del Hombre que ya había aparecido en el libro de Daniel, pero acá, en este libro de Enoc, se va a profundizar. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Por otra parte, aparece la idea del Mesías. Hijo del Hombre y Mesías no corresponden a la misma persona en la literatura intertestamentaria, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, Hijo de Hombre y Mesías va a estar conjugado todo en una sola persona, que es la persona de Jesucristo, pero mientras tanto, el Mesías era una persona y el Hijo del Hombre era otra persona, y se desarrollaron las dos ideas un poquito por separado. Se esperaba a partir de este Mesías que hubiera un reinado de la Torá, un reinado universal de la Torá, la restauración de las 12 tribus de Israel, ¿no? Así que bueno, por eso a veces se pensaba que aquel día del cual habla la apocalíptica era el día de la manifestación del Mesías, ¿no? El día en que iba a haber un cambio de era en el que a partir de entonces Israel iba a ser librado de sus enemigos, y no solamente librado de sus enemigos, sino que también se establecería el Mesías en Jerusalén, y a partir de allí gobernaría a todas las naciones, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ya unos primeros indicios de aquello en el libro de Miqueas y en el libro de Isaías, cuando dice que acontecerá en los postreros tiempos que el monte, la casa del Señor, es decir, el monte Sión, será establecido como cabecera de montes más alto que todas las naciones. Eso quiere decir que allí se va a establecer un gobierno que va a supervisar, por lo menos, o a establecer justicia para todas las naciones. Esa es la idea de estas predicaciones apocalípticas y mesiánicas, perdón. Bueno, ahora vamos a ver en estos minutos que nos quedan, en unos 10 minutos, lo que es el proceso de helenización, que es muy importante. La helenización fue helenización significa que es
lo que le ocurrió al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a todos estos pueblos que fueron conquistados por el imperio griego. El imperio griego lo que hizo fue imponer su cultura, buscando cierta homogeneidad, sí, buscaban básicamente eso, cierta homogeneidad entre todos los pueblos conquistados, de tal modo que fuera más fácil la comunicación entre unos y otros. ¿Qué ocurre en Israel? Que muchos judíos van a abrazar voluntariamente la cultura griega en la época anterior a los macabeos, porque van a considerar que eso les va a facilitar la vida y los va a integrar al mundo, lo cual lo veían bastante positivo. Pero eso, claro, tenía sus pros y tenía sus contras. Entonces, esto también tiene un término técnico de otro judaísmo que se llama asimilación. La asimilación es cuando el judío va perdiendo sus costumbres y va tomando otras y deja de lado, digamos, la cuestión del Shabbat, la cuestión de la pureza ritual, etcétera, la cuestión de la sinagoga, y más bien empieza a vivir como cualquier otra persona común y corriente. Bueno, en esa época se vivió aquello, ¿no? Muchos judíos abrazaron voluntariamente la cultura judía, pero no solamente eso, ya que no todos los judíos lo hicieron. Entonces, de parte del imperio seleucida, de parte del reino seleucida, que hacía parte de la cultura griega, se impuso el helenismo forzadamente sobre Israel con el propósito justamente de lograr lo mismo, ¿no? La idea para los gobernantes era facilitarles la vida a los judíos. Entonces ellos van a decir, bueno, en lugar de que tengan un templo por ahí para el dios de ellos, vamos a hacer que el templo sea el templo de Zeus, de tal modo que cualquier persona del imperio, si quiere adorar a Dios y está de paso por Jerusalén, entre allí y lo adore, ¿no? Para ellos Dios era Zeus, entonces que adore a Zeus. Entonces la idea de ellos era hacer eso. Claro, esto no gustó para nada. También en este proceso de helenización se impulsó el uso del idioma griego. Sabemos que los idiomas son culturas, los idiomas transmiten conceptos, nuevas ideas. Bueno, esto se impulsó tanto de parte de los judíos, de muchos judíos, no vamos a decir que todos judíos, porque no hay que generalizar, y también de parte de las autoridades griegas o de las autoridades sirias, más propiamente dicho. Se impulsa el idioma griego, y a partir de eso, entonces ocurre un fenómeno interesante que está dentro de este periodo, que es la traducción de la Septuaginta, de la que ya hemos hablado. La Septuaginta no se traduce en Israel, pero responde más bien a una necesidad de los judíos de la diáspora, especialmente los judíos que están en Alejandría. En Alejandría sabemos que fue un gran centro judío, muchos judíos vivían allí. El libro de Jeremías nos habla, por ejemplo, de que cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén, hubo un éxodo importante de judíos hacia Egipto. Entre ellos iba Jeremías, ¿no? Quien murió en Egipto. Pero antes también había una gran migración de judíos hacia Egipto. Eso hizo que la comunidad en Alejandría fuera bastante grande, y con el tiempo y con el paso de los años y de los siglos, aquella comunidad ya no hablaba hebreo, que hablaban griego. Entonces, la Septuaginta aparece como una necesidad para aquellos judíos, de modo que pudieran leer sus escrituras en su propio idioma, en el idioma de ellos, que era el griego. A eso responde la traducción de la Septuaginta. Esto, claro, esta Septuaginta, que era la primera traducción que se hace de la Biblia a otro idioma, y que va a ser la Biblia que usan en el Nuevo Testamento cuando se hacen citas del Antiguo Testamento, esta Biblia va a usarse también en Palestina y en muchos otros lugares donde el idioma, que como sabemos que era el idioma franco, el idioma universal, era griego. Bueno, la Septuaginta llega hasta allí. ¿Qué pasó con la Septuaginta después? La Septuaginta llegó a ser la Biblia cristiana, Biblia usada por los cristianos.
eso generó que los judíos en los primeros siglos del cristianismo y hasta hace bastante poco, rechazaran la Septuaginta por considerar que no era un libro que correspondía a la mentalidad judía, porque aparte, cuando se traducen, a veces hay cambios de palabras, y en esos cambios de palabras se introducen nuevos conceptos, nuevos significados, y eso no les gustó. Al principio, la traducción de la Septuaginta fue bien recibida por los judíos, pero después la Septuaginta fue rechazada. Tanto que en el Talmud, que es uno de los grandes escritos judíos, se dice, está registrado lo siguiente, por parte de uno de los sabios, de uno de los rabinos que estuvieron allí. Fue tan difícil para el pueblo judío como el día en el que se hizo el becerro de oro, porque la Torá no puede ser traducida. Es decir, el día que se tradujo la Septuaginta fue un día tan difícil, perdón, el día que se tradujo la Biblia al griego, el día que se compuso la Septuaginta, o que se llegó a la decisión de traducirla, o que se llegó al final de su traducción, fue tan difícil para el pueblo judío como el día en que se hizo el becerro de oro, porque la Torá no puede ser traducida. Bueno, son los cristianos los que van a traer la Septuaginta, que después se va a servir para la traducción de la Vulgata al latín, pero también son los cristianos los que conservan a los libros deuterocanónicos, por supuesto porque están en la Septuaginta, y a los libros apócrifos, ¿no? Los judíos rechazaron al principio también los libros de apócrifos. Los libros apócrifos vamos a verlo particularmente con el libro de Enoc. Hay algo muy particular con el libro de Enoc que no les gustó a los judíos y que les gustaba mucho a los cristianos. Así que, obviamente, esta es una invitación desde ya para que no se pierdan la sesión del libro de Enoc, porque me parece que va a estar muy interesante. Bueno, en esa parte de helenización, claro, como se trató de un cambio de cultura de parte de los judíos, se adoptaron unas cosas. Por ejemplo, el sumo sacerdote, el puesto de sumo sacerdote llegó a ser comprado por dinero, ¿sí? Alterando así la sucesión hereditaria de la dinastía sadoquita, de los descendientes de Aarón. Los sadoquitas eran los sacerdotes herederos de Sadoc, según el libro de Ezequiel, que eran los autorizados para estar en el templo. Bueno, también los judíos empezaban a participar en los juegos griegos, con todo eso lo que eso implicaba. Por ejemplo, eso significaba que había que estar desnudos y salir corriendo. Eso lo vemos en el libro de los Macabeos. Al salir corriendo a participar de los Juegos Olímpicos, eso no les gustaba a los judíos. ¿Por qué razón? Porque esto era exposición del cuerpo, mostrar el cuerpo, cuando eso estaba prohibido por las leyes de la Torá. Y se llegó al punto de prohibir la circuncisión, de prohibir el Shabbat, de prohibir también las otras festividades. También se llegó a la idea, a la práctica de hacer ofrendas a los dioses, a pesar de que el monoteísmo ya se había instalado, pero bueno, en este tiempo que fue previo, digamos, y alrededor de lo que fue la profanación del templo, ocurrieron todas estas cosas, ofrendas a los dioses griegos y también el uso de nombres griegos. Entonces, como vemos, la cultura helenística fue causó una bastante impronta, una impronta grande en lo que fue la cultura judía de esa época. Bueno, ¿qué se produjo allí? En ese periodo se produjeron libros deuterocanónicos, como ya lo hemos visto, libros apócrifos, otros libros, apocalípticas, sabiduría, novelas, etc. Los textos del Qumran, de los cuales vamos a mencionar, se tradujeron las escrituras hebreas al griego, pero también después hubo otras traducciones, al copto, al armenio, sobre todo al principio de la época cristiana, y literatura rabínica que viene un poquito posterior, que va a dar lugar al Talmud. Acá tenemos una lista de libros apócrifos, solamente vamos a ver dos de ellos, libro de Enoc, libro de los Jubileos,
pero también tenemos otros, ¿no? Como vemos los nombres, fíjense los nombres. Apocalipsis de Moisés, que también se ha conocido como Vida de Adán y Eva. Tenemos libros de los Macabeos, el tercero y el cuarto. En los deuterocanónicos tenemos solamente dos, pero hay más. Tenemos la carta de Aristea. Tenemos los Salmos de Salomón, importantísimos los Salmos de Salomón. Salmo de Salomón, capítulo 17, el Salmo que nos va a hablar del Mesías propiamente dicho, cómo es, qué es lo que se entiende, qué es lo que se cree acerca del Mesías. También tenemos las Odas de Salomón, tenemos una novelita que se llama José y Asenet, que se refiere a José, el patriarca, el hijo de Jacob, y su esposa Asenet. También tenemos testamentos de los 12 patriarcas, testamentos de Adán, Abraham, Isaac, Moisés, Job, etcétera, ¿no? Y estos muchos más libros, no solamente estos son algunos de los nombres, hay muchos libros, pero como dijimos, fue una época de intensa actividad literaria, intensa y abundante actividad literaria. ¿Por qué es importante la literatura intertestamentaria? Bueno, los padres de la iglesia los estudiaron, la iglesia primitiva también los tuvo en alta estima y tuvieron una gran influencia en el Nuevo Testamento. Finalmente, claves de lectura para leer los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos, es decir, otros libros de la literatura de la época del Segundo Templo. ¿Qué idea ofrece el autor acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de Dios? ¿No? ¿Cómo se ve a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo concibe el autor al ser humano? ¿Cómo es el ser humano? ¿No? ¿Es bueno? ¿Es pecador? ¿Tiene esperanza? ¿No tiene esperanza? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es la sociedad? ¿Qué piensa de los extranjeros, de las mujeres, de los niños, etcétera? ¿Qué dice el autor acerca de Israel y las demás naciones? ¿Cómo lo considera? Las demás naciones son enemigas, las demás naciones van a ser redimidas en algún momento. ¿Cómo es Israel? ¿No? ¿Cómo son los demás pueblos? ¿Cuáles son los conceptos que hay con respecto a la creación? ¿No? ¿Qué se piensa de la naturaleza? ¿Qué se piensa de la creación invisible, de los ángeles, de los demonios, etcétera? Y finalmente, unas tres más. ¿Cuál es la idea del autor respecto al mundo venidero? ¿Hay resurrección? ¿No hay resurrección? ¿Hay un juicio final? ¿Hay premios y castigos? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la posición del autor frente al templo de la ley de Moisés? ¿Sí? ¿Está a favor de los sacrificios o no está tan a favor de los sacrificios? ¿Qué piensa la ley de Moisés? ¿Qué piensa sobre algunas leyes, por ejemplo, sobre la pena de muerte, etcétera? Y también otra cosa muy importante, ¿qué referencias directas e indirectas hay de estos libros en el Nuevo Testamento? Es decir, para esto, por supuesto, uno tiene que estar bastante familiarizado con el Nuevo Testamento como para que uno pueda identificar algunas cosas y puntos de contacto entre unos y otros. Bueno, ahora voy a empezar un tiempito de preguntas y respuestas. Vamos a esperando que les haya quedado un poquito claro en esta pequeña introducción. Voy a parar de compartir. Pueden levantar la mano. Vamos a hacer preguntas breves con respuestas breves y así vamos a ir concluyendo el día de hoy. Adelante, Ramiro Valencia. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me sorprendió una cosa que indicó que Judá creo que ha destruido el templo de Samaria, ¿no? Así fue. ¿Quiénes lideraron eso? ¿Fueron los sacerdotes? ¿O porque cómo estaba? ¿Había ejército? ¿Cómo ha sido destruido el templo de Samaria, por favor? Gracias. Bueno, gracias, Ramiro. Sí, el templo de Samaria fue destruido en la época de los macabeos. Ahora estoy pensando que es te voy a decir exactamente cuál de los macabeos fue, de los asmoneos, ¿no? Macabeos son los 3 macabeos. Después de los 3 macabeos se les va a llamar asmoneos. Esto fue en la época de Juan Hircano. De los hijos de Simón Macabeo. Hacen una incursión a Samaria, destruyen el templo de Gerizim,
¿Por qué razón? El libro de Segundo de Macabeos, esto lo vamos a encontrar en el segundo libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos nos dice que mientras que en Jerusalén los judíos se rebelaron cuando introdujeron la estatua de Zeus, al contrario, en Samaria, los samaritanos les habían pedido a los griegos que introdujera la estatua de Zeus en el templo, de Zeus hospitalario. Entonces, obviamente, esto no les va a gustar a los judíos cuando ya están establecidos en el poder y entonces hacen una incursión, les destruyen el templo y van a quedar solamente un pequeño santuario, ¿no? Gracias, Ramiro. Félix Pinedo. Gracias, profesor. Buenas tardes, muy bonita exposición. No sé si mi pregunta es muy adelantada, de repente vienen las demás clases, pero uno estudia, estamos escuchando los libros deuterocanónicos, ¿no? Apócrifos, como otros lo llaman también, pero estos libros, bueno, yo lo veo como algo histórico también, lo que pasó con Israel, tiempo intertestamentario, pero estos libros sirven, también nos servirían a nosotros para establecer algunas doctrinas en una institución evangélica cristiana. Gracias, profesor. Bueno, yo creo que, gracias por la pregunta, Félix, me parece a mí que lo que nos ayudan es a entender a veces el origen de las doctrinas y otras veces el desarrollo de las doctrinas que ya se habían originado de antes. Por ejemplo, pongo un ejemplo como para adelantar un poco, esto lo vamos a ver en la tercera sesión. Nosotros en general hablamos de la caída de los ángeles, ¿no? De los ángeles, que hubo una rebelión en el cielo y que los ángeles cayeron y que a partir de eso se propagó la maldad en el mundo, etc. Bueno, un relato que nos cuente tal cual algo así, no lo tenemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se da por hecho. Entonces uno dice, ¿dónde apareció? ¿O de dónde está relatado? Entonces vamos y lo encontramos en el libro de Enoc, ¿sí? En el libro de Enoc tenemos el relato de la rebelión celestial y del descenso de los ángeles a la tierra y de cómo apareció, digamos, todo eso. Entonces, este es un ejemplo que nos ayuda, no vamos a decir a formular nuevas doctrinas, pero sí a entender a veces el origen de la doctrina y muchas veces el desarrollo de las doctrinas. Jorge Gómez, por favor. Sí, profesor, disculpe que la señal baja, que por eso no puedo presentar la imagen. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel o la influencia que tuvieron los judíos de la dispersión en esta etapa, ¿no? Porque Alejandría era un centro bien grande donde casi la mitad eran judíos. Por lo tanto, ¿alguna influencia tuvieron sobre el tema de los escritos de la Septuaginta o también en sus peregrinaciones hacia Tierra Santa? Gracias, Jorge. Sí, a ver, eso es muy interesante porque los judíos, digamos que hubo al menos 3 grandes centros judíos, ¿no? En determinado momento. Era el primer centro, que era el centro palestinense, o el centro de Jerusalén, o el centro de la tierra de Israel. El segundo era el centro griego, que era el alejandrino, y el tercero, el centro de Babilonia. Estos 3 fueron muy, muy importantes. Con Babilonia, los judíos mantuvieron bastante contacto bastante fluido, de tal modo que a partir de las discusiones entre los judíos de Jerusalén o de Galilea y los judíos de Babilonia, posteriormente se dio apareció lo que fue el Talmud y los otros escritos rabínicos. Sin embargo, en Alejandría las cosas fueron diferentes. En Alejandría, por ser un centro de estudio y de filosofía griega,
los escritos producidos en Alejandría, por ejemplo, por los judíos, no fueron bien recibidos por los judíos hasta hace muy poco. Con esto me refiero, por ejemplo, a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es el gran filósofo de los judíos que fueron los cristianos los que conservaron sus escritos y no los judíos. Entonces, por supuesto que había mucho que aportar desde Alejandría especialmente, pero estos aportes de Alejandría no fueron recibidos por el judaísmo, cosa que con respecto a los aportes que venían de Babilonia, sí, esos sí fueron recibidos. Ahora, en el chat vamos a ver un par de preguntas en un minutito. Dice, perdón, el libro de Enoc obedece al Enoc raptado o traspuesto. A ver, el texto del libro de Enoc habla del Enoc que es llevado al cielo. En realidad, el libro de Enoc va a desarrollar esta idea de que Dios se lo llevó, ¿sí? De que Dios se lo llevó. Y nada, Dios se lo lleva y y se lo lleva con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hacer toda una revelación, ¿sí? No necesariamente acerca de si hay un rapto o más bien un traspuesto. Ahora, el libro de Enoc, apócrifo o deuterocanónico, apócrifo. Diferencias entre el hombre y el Mesías, el hijo del hombre y el Mesías. Esto vamos a hablarlo en el momento cuando hablamos del libro de Enoc, en la sesión número 3. Y después tengo unos escritos un poquito largos que yo los voy a dejar y creo que lo respondería después por cuestión de tiempo. Bueno, no olvidemos para la próxima clase ¿cómo se llama? Entrar al foro, ver el videíto y si es posible leer el primer libro de Macabeos o por lo menos algo de él, estaría buenísimo. Les agradezco muchísimo por la participación de hoy, por su atención, por su paciencia. Espero que sean muy motivados y que tengamos muchas ganas y mucho entusiasmo para esta semana y para la próxima clase. Muchas bendiciones.